La mayoría de los discipulados de nuestras iglesias llegan hasta preparar al creyente para el bautismo. Después nos olvidamos del discipulado. Pero no discipulamos, por ejemplo, ¿cómo discipulamos a los abogados? ¿Cómo discipulamos a los economistas? ¿Cómo discipulamos a los médicos? ¿Cómo discipulamos a los maestros? ¿Por qué? Porque ellos tienen que tratar con una realidad específica donde necesitan encarnar esta fe. Y ahí tiene que ir el discipulado, porque es parte de nuestra responsabilidad como pueblo del reino. Es fundamental. Entonces, necesitamos reconocer que la teología entonces no es un discurso allí para los especialistas y que no tiene nada que hacer y están escribiendo. No, la teología es sierva de la iglesia. La teología va orientando a la iglesia, debe orientar a la iglesia. Cuarto componente: vivencia eclesial. Sí. Cuando usted está hablando de la teología, que es una vivencia en relación con el reino de Dios, y habla de que lo preparamos ante los hijos, en el sentido de darles un curso de preparación. Yo creo que sí, pero pienso que hacemos un poquito más, en el sentido que en nuestra iglesia de Nazaret tenemos una clase de escuela dominical. Para mí, no sé si está bien, pero yo siempre el concepto de para mí el reino de Dios es que yo le enseñe a un laico en la iglesia a cómo vivir de acuerdo al mismo Señor. Y el reino de Dios para mí es cuando un creyente vive de acuerdo a la palabra que Cristo dijo, para que haya paz en su corazón, para que haya armonía. Cuando un médico, un abogado, un zapatero, cómo aplicar la teología en su trabajo, yo le digo que tiene que hacer y vivir como Cristo lo dijo. No escucho nada. Está muy lejos. Como Cristo lo dijo. Y un creyente, para mí un cristiano, es aquel que vive el reino de Dios. Porque el reino de Dios y está con nosotros, ¿verdad? Porque Cristo a mí me da los parámetros, las enseñanzas, cómo debo yo vivir mi pastorado, cómo debo vivir como laico, cómo debo vivir como niño, cómo debo de vivir yo como joven, la jovencita. Y muchas iglesias y muchas personas tienen problemas porque no están viviendo el reino de Dios en su vida cristiana. Claro, ahora yo diría que, gracias hermano, yo diría que el hermano plantea de que además de lo que yo hice mención del discipulado hasta el bautismo, que la escuela dominical sería un instrumento donde normalmente se les enseña, y que la responsabilidad de cada persona, sea economista, zapatero, carpintero, lo que fuera, la responsabilidad de cada persona es conocer las exigencias de lo que el Señor quiere que Él exprese en su vida, ¿verdad? Particular, cada quien, y que desde ese punto de vista, entonces cada uno tiene en la Escritura ya las pautas para ese vivir. Yo diría que sí y que no, porque esas pautas no están muy claras, que digamos, hay que trabajarlas. Un ejemplo específico. ¿Cómo reaccionamos los evangélicos en general? ¿Cómo reaccionamos los evangélicos en general a la demanda de los homosexuales por el reconocimiento
de los matrimonios homosexuales. Que hayan ¿Puedo comentar? Sí, digamos, pongámosle un caso específico. A usted como pastor evangélico lo invita a Televisa para un panel y va a tener ahí a un pastor, que es usted, va a tener ahí a un representante de la comunidad de lesbianas y homosexuales, va a tener ahí a un abogado, va a tener ahí a un sacerdote. Usted es parte de ese panel y se va a tratar el tema de los matrimonios homosexuales. ¿Cuál sería el argumento suyo? No sé si está a favor o si está en contra, pero ¿cuál sería su argumento? Como pastor evangélico. La palabra, dice, muy bien, la palabra, eso es muy genérico, ¿verdad? Porque la palabra puede significar que le doy a bibliazos al representante de la comunidad de homosexuales y lesbianas, ¿no? ¿Qué voy a hacer frente a ese asunto? Les digo porque antes de salir de Paraguay, donde estuvimos de misioneros por 6 años, un día un programa muy famoso allí de debate anunció el tema a tratar, los matrimonios homosexuales. Invitado un pastor evangélico, un abogado, un sacerdote. Y dije, wow, ¿quién es ese valiente que se ha puesto ahí? Se lo van a almorzar, dije yo, ¿verdad? Me interesaba, cuando supe el nombre, que este tipo lo van a descuartizar. Lo van a descuartizar. Y yo fui el primero que me puse a mirar el programa ese día. No solo lo descuartizaron, sino que lo dejaron en ridículo. Porque empezó a hablar el representante de la Asociación de Homosexuales y Lesbianas. Y el pastor, por alguna razón, le dieron el primer turno. Y dijo, yo estoy aquí para decir la verdad del Evangelio, la Biblia, ¿verdad? Dios ama a los homosexuales, y yo también. Y el representante de los homosexuales dijo, ¿en serio? ¿En serio? ¿No estaba? ¿No? Y dice, la palabra del Señor dice que la homosexualidad es un pecado. Dije, este tipo está fuera de foco. Fuera de foco. Y así mayormente como reaccionamos los evangélicos. No nos damos cuenta que los homosexuales y lesbianas son muy astutos. Ellos han llevado su pelea no al plano moral como lo hacemos nosotros. Ellos han ido avanzando terreno en el plano político. Ellos están pidiendo el reconocimiento del matrimonio homosexual basándose en una cuestión política. Ellos dicen, yo soy ciudadano. ¿Reconoces que yo soy ciudadano? Claro, tú eres mexicano. Yo soy ciudadana, ¿sí? ¿Y tengo derechos como ciudadano? Sí. ¿Tengo derecho a casarme? Sí. ¿Tengo derecho a casarme con quien quiera? No, pero la Biblia, no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de mi derecho como ciudadano. Estoy hablando en el terreno político. ¿Me va a entender? Terreno legal, político legal. Y nosotros lo llevamos al terreno moral y lo evangelizamos. Y estamos hablando de dos asuntos totalmente distintos. Para participar de un debate como eso, tendría yo que ir con argumentos políticos. ¿Ve? Por eso es que no es tan fácil decir, bueno, es que hay que aplicar la Biblia. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido hay que aplicar la Biblia? Porque si no terminamos haciendo el ridículo. El sacerdote hizo un mejor papel que el pastor. Y eso es un ejemplo. A eso nos referimos.
cuando decimos que el discipulado tiene que trabajar mejor muchos elementos, y así lo hacemos con otros campos. No solamente yo puse esto porque es el más conocido, la discusión mayor, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si usted como evangélico, como pastor, llega a ser presidente de México? Ya sea por el PRI o por el PAN, ¿verdad? El PRD. ¿Cómo va a ser su comportamiento? Recuerdo, Perú ha tenido malas experiencias con presencia política evangélica, lastimosamente. Ha tenido malas experiencias, ¿por qué? Porque si bien es cierto, la presencia evangélica ha crecido en Perú, Fujimori manipuló muy bien eso, se llevó a un vicepresidente, incluso un pastor bautista, que después simplemente no le dio ninguna importancia y lo encerró ahí en una oficina, y ya, una vez que ganó los votos se olvidó de él, ¿no? Y ese pastor hizo el ridículo realmente, porque era el vicepresidente, pero no servía para nada, o sea, fue usado. Pero yo tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hicieron a un recientemente elegido senador, diputado en Perú, y el periodista le decía: ¿cuál va a ser la primera medida que usted va a proponer? Dice: no, yo lo tengo muy claro. Dice: la primera cosa que yo voy a hacer una vez que se inaugure es que le voy a dar una Biblia a cada congresista. Bueno, ¿de qué estamos hablando? El periodista estaba hablando de propuestas legislativas. ¿Qué propuestas llevan? Y él hablaba de acciones evangelísticas. Estamos hablando de otro lenguaje. ¿Qué habla eso? Falta de discipulado. Un fracaso en el discipulado. Y se ha visto en varios países. Ahora, vivencia eclesial. Vamos a volver a estos conceptos más adelante en varios de los asuntos que vamos a tratar. Hacer teología no deviene en una tarea individual o solitaria, más bien es el esfuerzo de una comunidad creyente concreta que anhela encontrar maneras de vivir su fe en fidelidad al seguimiento del Señor. La tarea teológica debe estar al servicio del Dios de la vida y la misión que Él ha encomendado a su pueblo, la Iglesia, desde la perspectiva del reino de Dios y su justicia. Una de las limitaciones del quehacer teológico académico en los países del primer mundo que tiene la teología académica, la teología erudita en el primer mundo, que es una teología que mayormente se realiza en medio de los claustros universitarios. En Europa, Alemania, Francia, Inglaterra, la teología se estudia en las facultades de teología de las universidades, sea la teología católica o la teología protestante, ¿no? Parece que hay... Hola, pues sí. Diría un espíritu está tratando de pedir. La teología se estudia en los campus universitarios. ¿Qué es lo que trae esto aparejado? Trae aparejado que los teólogos dialogan con sus pares universitarios, discuten los temas que se plantean en el campus, pero temas a nivel de la erudición de las diferentes disciplinas, desconectados de la vida de la iglesia. Entonces, muchas de las elaboraciones no tienen nada que ver con la vivencia de la iglesia.
Moltmann, famoso teólogo alemán, cuando planteó su famosa teología de la esperanza, por ejemplo, que suena muy lindo, ¿no? Teología de la esperanza, ¿no? Pero la teología de la esperanza de Moltmann en Alemania surgió en el contexto de una sociedad que estaba hambrienta de esperanza como fruto del hastío, producto de un sistema de vida donde las necesidades básicas estaban satisfechas. Y las personas se preguntaban: trabajar, ganar, comprar, consumir, trabajar, ganar, comprar, consumir. ¿Qué sentido tiene la vida? Hay un hastío. Y Moltmann plantea su teología de la esperanza, pero una teología de la esperanza que no tiene nada que ver con las circunstancias, por ejemplo, de América Latina, donde las necesidades básicas ni siquiera están satisfechas, donde no es la esperanza de hallarle sentido a la existencia a partir de, bueno, no me hace falta nada, estoy tranquilo, tengo un trabajo, gano bien, me divierto aquí y allá, pero ¿y qué más? La demanda en el contexto del tercer mundo es: ¿tendré trabajo mañana? ¿Habrá comida mañana? Son otras preocupaciones. Entonces esa teología de la esperanza no nos sirve, definitivamente. Pero Moltmann ni siquiera en su famosa teología de la esperanza incluyó a la iglesia como portadora de ese mensaje de esperanza. Moltmann estaba tratando de responderle a los filósofos, a los sociólogos, a los antropólogos, a partir de ciertas herramientas científicas de la fe, y a la larga se quedó con una propuesta que no, otra vez el espíritu chocarrero, con una propuesta que terminó no dando esperanza. ¿Por qué? Porque sus interlocutores de diálogo no eran las personas comunes y corrientes. Los interlocutores de su diálogo teológico eran los otros eruditos, los otros especialistas. La iglesia quedaba por fuera y la gente común quedaba por fuera. Si la teología no tiene respuestas para la gente común, la teología no sirve. Definitivamente no sirve, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vivencia eclesial, estamos fundamentalmente hablando del hecho de que la teología es sierva de la iglesia, porque la iglesia es la agencia del reino y tiene que servir a la iglesia. Si la teología no sirve a la iglesia, no es la teología cristiana que estamos necesitando. Creo que allí realmente un aporte significativo, aunque ha sido muy denostado, muy criticado, satanizado, en todo lo que quieran, Gustavo Gutiérrez, con su propuesta de teología de la liberación, buscó darle un sentido al quehacer teológico, católico primeramente, aunque la teología de la liberación tuvo su génesis en el mundo protestante realmente, ¿no? Con el famoso movimiento ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina. Pero al comienzo, los primeros años, la teología europea, norteamericana, ni le dio importancia a Gustavo Gutiérrez. Y este jesuita peruano, al plantear su propuesta de una liberación, tomando un paradigma bíblico del Éxodo, estaba diciendo que la palabra, la fe, tenía que ser puesta en función de las necesidades de la sociedad presente en aquel momento, ¿no? Y realmente fue un cambio del escenario de la reflexión teológica. Lo curioso es que hoy la teología del primer mundo recién está descubriendo a la teología del tercer mundo,
contándole a un hermano hace creo que ayer, cómo ahora muchos teólogos del primer mundo están estudiando español porque quieren leer a Gustavo Gutiérrez, cuando ya la teología de la liberación está en otros estadios de desarrollo, en otras líneas. Algunos que están embobados con Gustavo Gutiérrez están empezando a leerlo y es como un descubrimiento de la gran cosa que están encontrando, ¿verdad? Porque, otra vez, la teología en el primer mundo está desconectada de la iglesia, del pueblo de Dios. Y creo que ese es un hábitat peligroso para la teología. ¿Sí? A veces se escucha que se dice que consumimos la teología. ¿Cómo? Consumimos. Y pareciera que nos enseñaron a consumir teología y no a hacer teología. No sé si eso también ha afectado mucho que el teólogo, la tarea teológica ahora sea mal vista, ¿no? Sea que mal vista. No se interesa en la vida social. En uno de sus libros, dice que la teología tiene que ser encarnada, Juan común. Y parecía que a veces enseñaban teología solo para conocer a Dios, los atributos de Dios, esto. Y parece que ese Dios no se relaciona con el mundo. Y la fe no se vive en un vacío. El ser humano sigue siendo un ser político, económico. Y no sé si por ahí tenga que ver que nuestra teología tal vez no relacionamos mucho a ese Dios con las necesidades humanas, con el contexto social. Y a veces la misma comunidad de fe, la comunidad de fe busca maneras de vivir su fe en este mundo, ¿no? Y tal vez nosotros no proponemos porque estamos acostumbrados a escuchar, a consumir y no a detectar, a tratar de ver cómo se vive nuestra fe, no en el vacío. Alguien también dijo que la teología es la reflexión acerca de la vivencia de la fe, que es el acto segundo, como decía usted. Entonces, creo que la iglesia tiene que proponer en ese sentido, pero nosotros somos más consumidores que hacer la propuesta teológica. Claro, por eso el énfasis que queremos hacer realmente es en el sentido de que al hablar de quehacer teológico, todos somos responsables en dar contenido a esa fe que tenemos en diferentes niveles, ¿no? Que necesitamos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos de una fe alimentada, cultivada en una relación personal con Dios, sí, pero en un compromiso con el contexto en el cual nos ha tocado ministrar. Porque una fe en el vacío, como decía un colega hace muchos años cuando hacía una definición del culto dominical de las iglesias cristianas, él le llamó el secuestro del domingo a las 11. Porque dice, lo que ocurre en un culto, en la mayoría de los cultos evangélicos, es un secuestro. No es un momento para renovar nuestra visión y nuestra comunión de Dios, que nos equipe y nos capacite para salir a ministrar al mundo, sino que se nos secuestra como pueblo de Dios y se nos habla de lo bonito que es el cielo, a donde vamos a ir, y que no debe importarnos la tierra de donde venimos y de donde estamos. Y entonces se nos pasa la película de las calles de oro, del mar de cristal, que dicen que es el cielo, ¿verdad? Y luego termina el culto y nos devuelven a nuestra realidad. Pues se llama el secuestro del domingo a las 11, ¿verdad? Un secuestro escapista. Lógicamente está alimentado de una teología escapista y que va a producir un discípulo escapista y una iglesia escapista. No hay
encarnación. Y nos olvidamos de que el Señor Jesús dijo: como el Padre me envió, yo os envío. Y el Padre me envió a encarnarme. Y así ustedes tienen que encarnarse. Así tienen que vivir la fe. No en un secuestro permanente que me habla del más allá, sin poner importancia, sin darle importancia a los problemas del más acá, que es donde tenemos que ministrar y donde tenemos que vivir la fe día a día. Y finalmente, contexto histórico determinado. La teología no es ni puede ser ciencia universal. La teología significativa siempre es una palabra contextual, ubicada, surgida de la reflexión en una situación histórica concreta. No existe un quehacer teológico desligado de un contexto sociohistórico específico. La teología se gesta en función de las preguntas básicas que surgen del contexto presente. El quehacer teológico demanda de nosotros el conocimiento de nuestro contexto, porque necesitamos responder a las preguntas básicas que surgen del contexto presente. No tenemos que estar respondiendo preguntas que se hicieron en otro contexto histórico, en otro momento. Y eso es un desafío, especialmente para nosotros como latinoamericanos, y más aún para nosotros como nazarenos latinoamericanos. La teología de santidad que hemos consumido los nazarenos latinoamericanos es una teología de santidad construida en un contexto de asepsia, construida en un contexto como el contexto norteamericano, donde en primer lugar es una santidad que no se contamina con el mundo, que no tiene nada que ver con el mundo. Y el discurso de la santidad nazarena norteamericana es un discurso individualista. Es un mensaje que llega al punto de cosificar, cosifica hasta el pecado original, y entonces a partir de eso cosifica todo. Pero los nuevos planteamientos que se están haciendo en la teología de santidad, las nuevas corrientes, nos hacen un llamado y una apelación al hecho de que la teología de santidad tiene que construirse a partir de las preguntas que están surgiendo en el tiempo que vivimos hoy. Y tiene que responder si va a ser realmente una teología bíblica de santidad. Tiene que responder a las demandas que plantea la cultura de hoy. Y desde ese punto de vista, creo que necesitamos hacer un largo recorrido como nazarenos latinoamericanos para construir a partir de la palabra una respuesta mucho más consistente con las demandas del contexto en donde tenemos que ministrar. ¿Qué significa ser santo a la luz de la Escritura y en el contexto de América Latina? ¿Qué significa ser santo? Acabo de terminar la revisión de uno de los libros que ha estado silenciado por muchos años por la Casa Nazarena de Publicaciones. Se había traducido hace 20 años ese libro y estuvo encarpetado ahí. La traducción estaba y la Casa Nazarena me pidió que hiciera una revisión, porque como tantos años había estado ahí no sabía si el libro estaba publicable o no. Pero es un libro que se lo recomiendo, aunque es escrito por una teóloga norteamericana.
falleció hace unos años, pero creo que fue uno de los primeros intentos por articular el mensaje de santidad a partir de otras premisas. Y era un libro que estaba muy silenciado porque dice cosas bastante críticas respecto a la postura oficial de la doctrina de santidad de nuestra iglesia. El libro se titula Teología del Amor, de Mildred Vance Wyckoff. Va a salir publicado, espero, para fin de año, y ella habla allí, cuestiona una serie de... no llega